celestes, celestes. Ahí alguien se tropezó. Celestes. Se lo voy a leer desde el versículo 10 y usted escúchelo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Más o menos hasta ahí vamos. ¿Se lo han aprendido? Ahí vamos. Lo voy a leer otra vez. Escúchenlo atentos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ok, muy bien. Vamos a irlo repitiendo a lo largo de los mensajes. La idea es que nos lo aprendamos de memoria. Si usted quiere hacer trampa, les voy a dar la cita. Efesios 6, del 10 al 12. Vamos en el 12. Para que si lo puede aprenderse en su casa, qué mejor. ¿Sí? Hermanos, después de aquí, así voy a empezar cada mensaje. ¿Por qué? Porque es importante que la palabra de Dios la escuchemos. Es importante que la escuchemos. Es importante que la leamos. Es importante que la meditemos. Y es importante que la memoricemos. Y aún más importante, que la apliquemos, ¿verdad? Que la hagamos parte de nuestra vida. Entonces hay que escucharla, leerla, meditarla, memorizarla y aplicarla, ¿no? Estas cosas hay que hacerles a la Biblia. Pero hermanos, hoy vamos a escuchar, ¿verdad? Ustedes van a escuchar y ya quisimos memorizar. Entonces ya vamos progresando, ¿verdad? Ya por lo menos le añadimos una cosa a lo que hay que hacerle a la palabra de Dios, ¿sí? Si usted lo puede escuchar después, qué bueno, y lo importante es que lo aplique después de aquí. Hermanos, vamos a la palabra de Dios, Mateo capítulo 2. Hoy vamos a ver un tema importante, lo leíamos hace rato, pero era de hace 8 días. Hoy vamos a enfocarnos en lo último, la última parte del capítulo 2, porque estamos en esta serie de predicaciones basadas en el Evangelio de Mateo, ¿sí? Antes de empezar, hermanos, déjenme contarles que con mi esposa empezamos una nueva dieta. Sí, porque hay que cuidarse, ¿verdad? Hay que mantenerse saludables. Y la verdad es que a mí me ha costado mucho trabajo. Ayer le dije en la semana, oye, una pizza no se te antoja, una hamburguesa. Y la verdad es que ella me dice que no, ¿verdad? Ella se ha mantenido firme en tomar la dieta y a veces a mí se me antoja algo que no es parte de la dieta y tratamos de ser estrictos, disciplinados en solamente lo que necesitamos comer, ¿sí? A veces sí nos damos chance o me da chance comer algo más, hermanos, pero miren, a veces las decisiones que tomamos no solo van hacia nosotros, no solo van o aplican a un individuo, a mí. Las decisiones que yo tomo no necesariamente tienen que aplicar solamente a mí, sino que todas las decisiones, incluso hay que analizarlas, ¿verdad? Pero la mayoría, si no es que todas, repercuten a otros. Mi esposa dijo, yo voy a tomar esta dieta, la disciplina, y como yo vivo con ella, ¿qué creen que sucedió?
Pues sí, pues yo me tengo sí, ¿verdad? Hermanos, a veces eso sucede en las familias, ¿verdad? Pero imagínense si tuviéramos hijos. Seguramente lo que decidimos como papás para nosotros, también lo vamos a aplicar a ellos, ¿verdad? Y les vamos a decir, oye, no tanta coca, no tanto dulce, porque luego no te puedes dormir, ¿verdad? Porque estamos en esta cuestión. Cualquier decisión que usted tome afecta no solo su individualidad, o sea, a usted, sino se afecta de manera colectiva. Y más si vivimos con personas, con familia, con esposo, hijos, diferentes personas. A veces hasta vivimos, ¿verdad?, con los abuelitos o con los primos, pero siempre una decisión de alguien va a bendecir o lo contrario, la vida de todos, ¿verdad? Hermanos, imagínense eso como hombre, como papá, como señor, ¿verdad? Como cabeza del hogar. Repercuten mis decisiones a mi familia. Y más si imagínense a un presidente de Piedras Negras o el alcalde, sus decisiones pues repercuten a cuántos más, a muchos más. Imagínense a la presidenta, nuestra presidenta, ¿verdad? Que hay que orar por ella, Claudia Sheinbaum. Sus decisiones repercuten a cuántos, a todo el país, a millones de mexicanos, ¿verdad? Y así nos vamos, ¿verdad? Depende de dónde estás, tus decisiones influyen o van a bendecir o perjudicar a los que están a tu alrededor. A veces es uno, ¿verdad? Como mi esposa decidió entrarle a la dieta y se añadió uno. Qué bendición, ¿verdad? Pero a veces, si tuviéramos más, afectaría a otros, 3, 4, 5, 6. A lo mejor los que están al frente de algún comité o de algún trabajo, o los jefes de algún lado o de algún área, ¿verdad? Las decisiones repercuten y van hacia otras personas, ¿verdad? Por eso es importante que los que están dirigiendo, ¿verdad?, al frente sean sabios. Lo veíamos en la semana en los grupos, sean sabios, tomen buenas decisiones, ¿verdad? Pero hermanos, vamos a ir viendo hoy cómo es que esto repercute y va a repercutir en nuestra vida, el pasaje y todo lo demás. Pero quédense con esto, ¿verdad? Hermanos, hoy yo les quiero compartir algo que encontré en la palabra de Dios, y es que Dios cuida, ¿amén? Él cuida, Él protege, Él resguarda. Y Dios, como es Dios, todo lo sabe, todo lo ve, todo lo puede. Entonces, el cuidado que Él tiene no es cualquier cuidado, sino es el cuidado que Él hace, es grande, ¿verdad? Es maravilloso. Entonces, las decisiones de Él, Dios, ¿creen que repercutirá en alguien más? ¿Qué piensan? Lo que Dios decida repercute en gente, personas, mundo, planeta, humanidad. Lógicamente, yo diría que sí, incluso más allá, ¿verdad? Hermanos, Dios toma decisiones y Dios tiene voluntad y Dios hace. Y todo lo que Él hace repercute en nosotros, o debería, o incluso aunque no lo queramos o no lo sepamos o no lo pensemos, Dios, las decisiones que toman nos afectan en algún modo, ¿verdad? Por eso respiramos. Por eso estamos anclados a la tierra, hay gravedad, hay luz, hay sol, hay diferentes cosas, porque Dios tiene decisiones. Hoy, hermanos, vamos a ir viendo cómo Dios decide. Y miren, vamos a ir a la palabra de Dios, Mateo, capítulo 2, versículo 13 en adelante. Pero lo que yo vi aquí, hermanos, es que Dios decide para cuidar, toma decisiones para proteger, toma decisiones para cuidar, para proteger. Y vamos a ir viéndolo. Dice el versículo 13, léanlo conmigo, hermanos, por favor. Dice la palabra: después
que partieron ellos, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Hermanos, estamos en esta historia, ¿verdad? El bebé Jesús nació. ¿Se acuerdan? Y le trajeron, vinieron del oriente y le trajeron regalos, oro, incienso y mirra. Pero el rey Herodes dijo a los sabios del oriente: díganme cuando lo encuentren dónde está, para que yo vaya y le adore. Estamos ahí, ¿verdad? Aquí dice la palabra de Dios que después de que los magos se fueron, ya regresaron a su lugar de donde eran, hermanos, partieron de allí. Dice la palabra de Dios que después de eso, un ángel, imagínense a José que llega la noche y él va a dormir. Y dice la palabra de Dios que en sueños, ¿verdad? En sueños. Es a José el que Dios se le aparece en sueños. Es a María a la que Dios se le aparece tal cual. El ángel se le aparece tal cual, pero a José en sueños, al esposo en sueños, ¿verdad? Aquí José y María ya viven juntos, ya se casaron, ya se prometieron amor eterno, ya tienen al bebé Jesús, es un niño, ¿verdad? Pero el niño corre peligro, porque dice el pasaje, ¿verdad? Apareció en sueños un ángel y le dijo a José, ¿qué le dijo? Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Hermanos, ¿qué estamos viendo aquí, hermanos? Dios está guiando. ¿Y por qué Él toma la decisión? ¿Qué decisión toma Dios? De mandar a un ángel en sueños a José y decirle: levántate porque el bebé corre peligro, porque Herodes quiere ¿qué? Matarlo, quiere asesinarlo, desvivirlo, lo quiere matar, ¿verdad? Entonces José, ¿qué hace? ¿Qué creen que hace José? Vamos a leer el versículo 14, dice: y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Dios ve, ¿verdad? Es lo que estamos aquí viendo. Dios, el Padre, ve. Él es Dios y Él lo ve todo, lo discierne todo. De hecho, a lo mejor Herodes no había dicho qué quería hacer, pero Dios ya conocía qué había en su corazón. A lo mejor no había pasado así. Dios lo supo. Dios supo que Herodes iba a querer matar ¿a quién? A Jesús, al niño Jesús, ¿verdad? Lo quería matar. ¿Y qué hace Dios? Toma una decisión de proteger, de cuidar, de resguardar la vida de Jesús. ¿Y qué hace? Manda a su ángel y el ángel le dice a José: José, levántate, toma a tu mujer y a tu niño y vete ¿a dónde? A Egipto. Y dice la palabra de Dios que ¿qué hace José? José se levanta, toma al niño, toma a su esposa y huye a Egipto. Se fue a Egipto, hermanos. Vamos a ir después viendo estos nombres, Egipto, pero vean lo que dice el capítulo 15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. O sea que Herodes después, ¿qué? Él murió. Vean el contraste. Herodes quiere matar a Jesús. Jesús huye con su familia, ¿a dónde? A Egipto. Ahí están un tiempo. Y pasando el tiempo, ¿qué pasa? Herodes muere, ¿verdad? Vean el contraste. El Herodes quiere asesinar a Jesús, pero al final, ¿quién es el que termina viviendo? Jesús. ¿Y quién termina muriendo? Herodes. Miren lo que dice aquí: hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo dicho, lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Hermanos, lo primero que quiero ponerles en su corazón es que Dios toma decisiones. Y esas decisiones ahorita están
protegiendo, son para proteger, para cuidar, ¿verdad? Para guardar la vida ¿de quién? De Jesús, de su Hijo y la familia de Jesús, que eran José y María, ¿verdad? Entonces lo primero que quiero dejar en su corazón, hermanos, es que Dios guía, Él dirige a sus hijos, a los suyos, soberanamente. Él tiene el control, Él tiene la soberanía, Él hace el todo como Dios para cuidar a sus hijos. Él usa eso para guardar, para proteger. Es lo que está en el pasaje, ¿verdad? Él quería mantener con vida ¿a quién? A Jesús, porque Herodes quería matarlo. Lo primero que quiero dejar, hermanos, es que Dios es el que guía los pasos de sus hijos, los suyos, los que son de Él. Él los guía, los dirige. ¿Pero para qué? Para que Él tenga cuidado de ellos, que los guarde. ¿Qué es lo que pasó con un hombre que nos visita hoy, verdad? Que se llama José. Que aquí está, ¿verdad? ¿Cuál fue su testimonio que escuchamos hoy? Yo vengo porque yo me di cuenta que Dios me cuidó, me protegió. Una moto es es fácil, ¿verdad? De que algo te suceda. Pero ¿qué pasa? Él dice, me cuidó, me protegió. ¿Qué pasa? Dios, hermanos, toma decisiones para cuidar, para proteger. A veces se ven así, pero a veces se ven cuidando el corazón, a veces se ven cuidando la mente, a veces se ven cuidando el cuerpo, cuidando la salud, pero las decisiones que Dios toma, es lo que dice el pasaje, son para proteger, son para cuidar. A veces, imagínense a José, imagínense a María, alguien quiere matar al niño, necesitamos irnos, ¿qué harían ustedes? José y María viajaron alrededor, dicen, de 2,000 kilómetros hasta Egipto. Hace 8 días yo les decía en cuánto tiempo hacen en 11 kilómetros y ustedes me decían que 8 horas. Ahora imagínense en 2,000 kilómetros tener que dejar su lugar, donde están, para irse a exiliar a Egipto, un lugar que no conocen. ¿Es difícil? Claro, pero lo que José y su esposa entendieron es que Dios tomó esa decisión para protegerlos, para cuidarlos. A veces, hermanos, no lo vemos, ¿verdad? Y pensamos que el Señor, las decisiones que toma son para perjudicar, son para dañar. Pero lo que vemos aquí es que lo que Dios hace es que Él siempre está pensando en cuidar, en proteger. A veces nosotros, de hecho, incluso no queremos ese cuidado, ¿verdad? Esa protección. Nos salimos de su resguardo, nos alejamos de su cobertura o de su lugar, pero aún así el Señor nos alcanza. Él es bueno, Él tiene gracia, ¿verdad, hermanos? Lo que sabemos, o por lo menos vamos entendiendo, es que las decisiones que Dios toma son para cuidar, para proteger, para resguardar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida, nuestra salud, lo demás, ¿verdad, hermanos? Es una realidad que vemos hasta aquí. Dios guía. Nuestra hermana hace rato decía, ¿verdad? No lo sabemos, pero yo oro por mi hijo. Y las decisiones que él está tomando son porque el Señor lo está cuidando, lo está protegiendo, lo está guardando. Lo podemos ver, ¿verdad? En todo lo que hacemos, hermanos, Dios nos quiere proteger. Amén. Y miren lo que sigue diciendo la palabra. Esta es otra verdad que a veces nos duele, ¿verdad? Porque a veces Dios permite el sufrimiento, hermanos. A veces Dios permite el sufrimiento, pero lo que nos enseña la Biblia es que Él no pierde el control de lo que está sucediendo. A veces sentimos que el sufrimiento ya duró mucho, pero lo que vemos en la Biblia, y vamos a ver, es que Él no pierde el control ni de eso. Como cuando han escuchado que se incendian los bosques. De hecho, está prohibido hacer fogatas cuando hace mucho calor, porque no se puede controlar, ¿qué cosa? El fuego. De repente te gana y ¿qué?
Ustedes han quemado seguramente, se ven con cara de que les gusta. Sí, pero ¿verdad que a veces quemamos por el bien del cultivo, de la tierra, del fruto, para que se renueve la tierra y vuelva a crecer bien? ¿O por qué? Porque a veces hay animales, ya se secó allí y hay que hacerlo, ¿verdad? Pero llaman esto un fuego, un incendio controlado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se resguardan de la manera en la que no se pase o no se propague el fuego, ¿verdad? A veces ustedes han quemado seguramente y han tenido el control. De hecho, la estufa es fuego o no, o a menos que sea eléctrica. Pero las estufas que tienen gas producen ¿qué? Fuego. ¿Y ese fuego qué es? Es un fuego controlado, es lo suficiente como para hervir tu pollo, ¿verdad? Cocinar, pero no te perjudica, no te quema, a menos que tú desobedezcas, ¿verdad? Y hagas cosas. Pero hermanos, lo que Mateo nos quiere dar a entender es que Dios permite el sufrimiento y a veces el sufrimiento lo vemos como algo doloroso. Y de hecho es doloroso el sufrimiento, pero en ese sufrimiento, incluso en el sufrimiento, Dios tiene cuidado, tiene control de todo lo que está sucediendo en nuestras vidas, porque a veces sufrimos, ¿verdad? A veces las decisiones que tomamos nos llevan a sufrir, pero incluso ahí Dios lo permite, pero Dios está calculando todo lo que está sucediendo. Es lo que dice aquí, miren, la Biblia. Dice después de que, dice el profeta, ¿verdad? De Egipto llamé a mi hijo Herodes, versículo 16. Herodes entonces, ¿cómo ves? Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho. Mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación y lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. ¿Qué pasó, hermanos? Cuando Herodes se da cuenta que los magos no le dijeron la información, ¿qué sucede? Se enoja mucho. ¿Y qué hace? Manda matar, ¿verdad? Manda matar ¿a quién? A los niños menores de 2 años, ¿verdad? Y manda a sus soldados hasta Belén para matar a los niños. Hermanos, aquí Mateo lo que nos hace es un contraste. Está contrastando. Lo que Dios hace es para cuidar, para proteger. Pero lo que el hombre hace, el hombre que se siente amenazado, el que peca, ¿verdad? ¿Qué hace? Lo que el hombre hace, destruye. Él no quiere proteger, él no quiere resguardar. Es el rey, pero no quiere proteger ni resguardar. ¿Qué quiere hacer? Quiere destruir, quiere asesinar. ¿Y qué hace? Que manda y van a matarlos. Pero hermanos, dice Mateo que esto estaba profetizado. O sea, es algo que iba a suceder. Pero aquí está el contraste, ¿verdad? Dios sabía que iba a suceder eso. A veces la gente, ¿verdad?, piensa, ¿por qué Dios no hace algo para quitar el sufrimiento? ¿Por qué Dios no hace algo para quitar los asesinatos, para quitar los accidentes? ¿Por qué Dios no me cuidó o no cuidó a otro y pasó, ¿verdad? A veces hasta nosotros como cristianos pasan cosas que decimos, es que aquí Dios no me cuidó, sino al contrario. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Pero hay esas preguntas, pero Mateo lo que nos está diciendo es que, miren, una cosa es que Dios sabe que van a suceder las cosas y otra cosa es que Él quiera que sucedan. Él no quería que sucediera eso. ¿Por qué? Porque Él fue obrando en la vida del rey Herodes, lo vamos a ver después. Fue obrando, fue trabajando su corazón, pero el rey Herodes al final
¿Qué pasa? Gana su orgullo, su miedo a querer ser derrocado y manda a matar, hermanos. Dios tiene el cuidado, sabe lo que va a pasar y por eso Él, en medio del sufrimiento, puede ir cuidando. Él tiene el control, Él va guiando incluso eso, hermanos. ¿Para qué? Para que sea de bendición para nuestras vidas, hermanos. A veces el hombre dice, ¿verdad? Es que ¿por qué Dios no hace? Pero la respuesta que Mateo nos da es la que muchos dan, ¿verdad? La realidad es que el sufrimiento, ¿quién lo causó? De las muertes de los bebés. Herodes. Dios lo conocía, Dios sabía que eso iba a suceder. Herodes se endureció del corazón, mandó matar a los niños porque el objetivo ¿cuál era? Matar, ¿verdad? A Jesús. Pero allí, hermanos, vemos cómo es que está actuando Dios. Dios, en medio del sufrimiento, va protegiendo y va cuidando a los suyos, a los que están con Él. Hermanos, después dice la palabra que eso se cumplió en una profecía, pero segundo que yo quiero dejarles en su corazón es que va a haber sufrimiento, ¿verdad? A pesar de que Dios tome decisiones para cuidar, para proteger, a veces vamos a sufrir. Eso es una realidad, ¿verdad? A veces vamos a pasar por momentos difíciles en nuestra vida, pero lo que Mateo está diciendo es que aún allí Dios tiene el control, el cuidado, la protección en medio del sufrimiento. Es lo que Dios está haciendo aquí, hermanos. Lo que Mateo nos quiere dar a entender: en el sufrimiento Dios no pierde el control. A veces pensamos que nuestro sufrimiento, que nuestro mal, ¿verdad?, ya está muy grande y ya se descontroló. Nuestra enfermedad o alguna enfermedad que de repente nos llega. Pero ¿qué está pasando aquí? Dios tiene cuidado, ¿verdad? Él controla el sufrimiento o lo que puede dañarnos o dañar a nuestras familias. Amén. El control, Él tiene el control de todo. Y lo último, hermanos, que yo quiero dejar en su corazón, ¿verdad? Que aquí vemos cómo es que Mateo, dale la última allí. Vemos cómo es que Mateo, hermanos, ¿verdad? Que está diciendo, esto sucedió para que se cumpliese. Esto pasó para que se cumpliese. Dios ya lo había visto. Dios ya lo había vislumbrado. Ya sabía que iba a pasar. Por eso sucedió, ¿verdad? Esto fue para que se cumpliese. Hermanos, Mateo nos va a dar 3 profecías que se cumplieron. La primera está en el versículo 15. De Egipto llamé a mi hijo, para que se cumpliese lo dicho por Dios, ¿verdad? Por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Por qué Jesús se fue a Egipto? Porque Dios quiso que así fuera. ¿Se acuerdan, hermanos, que antes... Bueno, déjenme, se las digo y luego las vamos viendo cada una. La primera es, de Egipto llamé a mi hijo, esa profecía que se cumplió. La segunda profecía que se cumplió fue en el versículo 17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación. Se cumplió que el profeta había dicho que en Belén iba a haber un gran dolor, un gran sufrimiento. Se cumplió eso porque Herodes, ¿qué pasó? Mandó matar a los niños menores de 2 años. Se cumplió la segunda profecía. Y la última profecía, vamos hasta el final, versículo 20, hermanos, en sus Biblias. Bueno, sí, todo sí. Ahí está bien. En el versículo 20 de sus Biblias dice la palabra diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto todos los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero yendo a Arquelao,
que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado otra vez por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama, ¿cómo? Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Son 3 profecías las que se cumplen aquí. La primera: de Egipto llamé a mi hijo. La segunda: grande clamor, un dolor en Belén, ¿verdad? Porque Herodes mandó matar a los bebés, a los niños menores de 2 años. Y la tercera: que Jesús se iba a ir a vivir ¿a dónde? A Nazaret. ¿Y que iba a ser llamado? Nazareno. Eso es lo que habían dicho los profetas. ¿Cuántas profecías? 3 se cumplieron, hermanos. Mateo quiere darnos una enseñanza extra que yo se las quiero compartir hoy, y es dándonos estas profecías. Y vamos a la primera. La primera era esta: de Egipto llamé a mi hijo. ¿Verdad, hermanos, que Egipto es una palabra que nos suena? Al menos a los que hemos escuchado historias de la Biblia, leído la Biblia, visto series que tienen que ver con el Antiguo Testamento. ¿Egipto nos suena a qué? Egipto nos suena a José. José, otra vez sale, ¿verdad? José, el papá de ¿quién? De bebé Jesús. Ahora José. José era el que fue vendido por sus hermanos, ¿se acuerdan? Pero llegó ¿hasta dónde? Llegó hasta Egipto y se convirtió ¿en qué? En la mano derecha del rey. De hecho, también José era famoso porque tenía ¿qué? Sueños. José, y le dicen José ¿qué? El soñador. Se parece al papá del bebé Jesús, ¿verdad? Que también tiene sueños. Mateo quiere que vayamos aquí y allá, ¿verdad? José fue a Egipto y se convirtió como la mano derecha del faraón. Dios protegió a Egipto. ¿Cómo protegió a Egipto? Porque José tuvo un sueño en donde veía vacas gordas y vacas flacas, ¿verdad? Las gordas simbolizaban prosperidad y simbolizaban que Dios va a bendecir a Egipto. Y las flacas, que iba a haber un tiempo de escasez, de sequía, no iba a llover, no iba a haber grano, fruto, ganado. Y por eso el faraón tenía que estar preparado para enfrentar eso. ¿Y qué pasa? Israel, el pueblo de Dios, dice la palabra que era joven, era niño. ¿Por qué era niño? Porque apenas estaba creciendo, ¿verdad? Fue a Egipto, fue a parar hasta Egipto. ¿Por qué? Porque en su lugar, en su territorio, empezaba a haber hambruna. La sequía que había visto José ya estaba por todos lados. Y solo había una ciudad que tenía, pues, comida, alimento, y era Egipto. Entonces, Israel se fue a refugiar a Egipto cuando gobernaba ¿quién? José el soñador, ¿verdad? Egipto funcionaba como un lugar de refugio, o funcionó para el Israel que estaba comenzando, para refugiarse ahí, ¿verdad? Gracias a José. Pero ¿qué pasa? Después muere José y se levanta un nuevo, dice la Biblia, que no conoce a José ni a Dios. ¿Y qué pasa? Empieza a hacer lo mismo que ¿quién creen? Que Herodes. Él empieza a esclavizar a Israel, lo empieza a atormentar, le empieza a poner cadenas. Israel llama a Dios, Dios escucha ese clamor de Israel y los rescata, los redime. Pero él iba a levantar a Moisés para hacer eso. Pero también cuando Moisés nace, ¿se acuerdan qué pasó? Igual hubo gran lamentación, porque ¿quién también mandó matar a los niños cuando Moisés iba a nacer? ¿Quién? Faraón. Y entonces Dios cuidó a Moisés porque iba a liberar al pueblo, ¿verdad? Entonces Mateo quiere que nos estemos yendo para allá y para acá, ¿verdad? Esto que está pasando en Belén es algo que sí ya se había dicho,
pero también es algo que había pasado antes. El corazón de Faraón se endurece, no quiere escuchar a Dios y asesina, trae destrucción, trae caos. Y después Dios de Egipto llama a su pueblo, ¿verdad? A Israel, el niño Egipto. Eso es lo que Mateo nos está queriendo que entendamos, ¿verdad? Esta profecía de Oseas es esta profecía: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando era niño, dice Oseas, yo lo cuidé, dijo Dios. Cuando Israel era niño, yo lo protegí, yo lo cuidé. ¿Por qué? Porque lo guardó en Egipto y cuando lo esclavizaron, lo liberó de Egipto, llamó de Egipto a su Israel, el que estaba allí, ¿verdad? Pero ¿cuál es la segunda profecía? Dale, Abril, la siguiente. Ahí tengan esto. La segunda profecía es: voz fue oída en Ramá, gran lamentación, ahora en Belén, ¿verdad? Hay un gran dolor porque las mamás están viendo que soldados asesinan a niños menores de 2 años, hay sufrimiento. Esta es la profecía, Jeremías 31:15, es la profecía que había anunciado eso, hermanos. Pero también Jeremías, esa profecía la dijo años antes, y la dijo porque, miren, el pueblo de Israel, Jeremías lo ve como un árbol frondoso. Dice la palabra que cuando Israel era niño, lo cuidó. Cuando Israel estaba creciendo, lo protegió, lo llevó a Egipto, lo sacó, lo alimentó, lo cuidó de los que robaban, de los ladrones, lo protegió, lo fue cuidando hasta que llegó a Israel, la tierra prometida, donde fluye, ¿qué? Leche y miel, hasta que llegó allí, ¿verdad? Cuando llegó ahí, Israel, hermanos, se convirtió en un reino o en una ciudad grande, porque Israel tenía reyes como David. ¿Se acuerdan? El rey David, ¿cómo era? Pues lo primero que sabemos del rey David es que fue pastor de ovejas, ¿verdad? Y él era famoso porque de niño, de joven, ¿qué hace David? Era bueno con la onda y derrota a Goliat, derrota gigantes. David era guerrero, ¿verdad que sí? Era el rey, era pastor de ovejas, era un guerrero victorioso. De hecho, él ganó muchas batallas, era libertador de su pueblo, era un rey justo que gobernó con equidad, ¿verdad? Rey. Israel, hermanos, como nación creció fuerte, como si fuera un árbol frondoso, porque tenía reyes como David. Pero ¿qué creen que pasa con David? Ustedes saben la historia, él igual falla. Su familia se desmoronó, ¿verdad? Sus hijos se fueron contra él. Él no fue fiel a su esposa, cometió adulterio. Entonces Israel había crecido, pero tenía reyes buenos como David, pero que fallaban. Después de David viene otro rey que fue su hijo, que se llamó Salomón. Y Salomón, hermanos, fue muy famoso porque hizo una petición y lo estudiaron en sus grupos, ¿verdad? ¿Qué petición fue? Sabiduría. Salomón era el rey más sabio que existe, porque Dios le dio la sabiduría. Su reino de Salomón, hermanos, se extendió. Él tenía riquezas como si fuera... ¿Han escuchado hablar ahora de los árabes que construyen ciudades en islas? Cosas así exorbitantes, que tienen carros con diamantes, que tienen puertas con quién sabe qué cosa. La opulencia así muy extremo. Hagan de cuenta que Salomón, hermanos, era un rey que tenía todo eso. Tenía riquezas, tenía territorio, tenía soldados. Era un rey sabio. Pero ¿qué pasó con Salomón? El más sabio, ¿qué le pasó? Igual, cayó, desobedeció. Y así, hermanos, la historia de Israel es la misma. Israel creció como un árbol fuerte, frondoso, porque tenía reyes buenos, pero esos reyes fallaban. Así como los reyes fallaron, el pueblo falló. ¿Y qué creen? Ellos le dieron la espalda a Dios.
La Biblia dice que se convirtieron igual que en Egipto, o sea, como sin deseo por Dios. Ellos desobedecían, se dieron a la idolatría, lo abandonaron, le dieron la espalda, hicieron alianzas con naciones enemigas poderosas, pero después esas naciones enemigas poderosas le demandaban tributo. ¿Y qué pasa cuando alguien ya no puede pagar? Ahí les mandamos a los abogados, ¿verdad? Porque queremos que se los vamos a quitar. Al final, ¿me vas a pagar o yo voy y me pago? ¿Verdad? Hermanos, Egipto y las demás naciones fueron grandes como Israel, pero porque ellos se aliaron con naciones enemigas, esas mismas, ¿qué creen que les hicieron? Los invadieron y los derrotaron. Y Jeremías está diciendo que iba a haber gran lamentación porque Israel se había perdido, se había ido con esas naciones y esas naciones lo iban a destruir. Y Jeremías está profetizando, va a haber gran lamento porque Jerusalén va a ser destruida, porque los enemigos como los babilonios, como los asirios, como los romanos, van a atacar a Israel, a la nación de Dios, y la nación de Dios va a sufrir. Y lo que hace, hermanos, es que Jeremías dice, va a venir un día donde, por eso está ahí el árbol como cortado, ¿verdad? Donde Dios va a permitir que sus enemigos de Israel, a los que se aliaron, los invadan y los derroten. Y él compara a Israel como este árbol frondoso, grande, que va a ser quemado, que va a ser cortado, aserrado, ¿verdad? Y va a ser dejado ahí, tirado. Y ustedes saben, ¿verdad? Que cuando cortan árboles queda como un tronquito. ¿Cómo se le llama eso? ¿Tiene nombre? Sí, el tronco quemado está allí de la tierra. Ya no se ve el árbol frondoso. Ya no se ve el árbol frondoso, sino ya está cortado, quemado. Eso es Israel. Por eso están sufriendo, porque las naciones enemigas los derrotaron. Pero, dice Jeremías, va a venir, y eso es la profecía, la otra profecía que ahorita vamos a ver rápidamente. Va a venir un rey que va a recuperar, a restaurar el reino de Israel. Ese tronco quemado, ahí tirado, va a volver a crecer. Y va a empezar, ¿han visto, hermanos, árboles que de esos árboles tirados ya muertos, le sale un tallito? ¿Cómo se le llama ese tallito? La Biblia dice que es como si fuera un retoño, Jeremías lo llama un vástago, un brotecito allí, como queriendo salir de entre todo eso. Él iba a ser el rey que iba a restaurar a Israel, iba a ser el que iba a renovar todo, pero iba a comenzar con un tallito, como si fuera el Baby Groot, ¿verdad? Los que han visto esta película, él desaparece, es un árbol frondoso, desaparece, pero alguien lo pone en una macetita y lo siembra y está empezando a nacer. Es un tronquito. Ese Israel, o los profetas le llamaban el remanente, porque Dios es fiel, que sí va a permitir este sufrimiento a causa de la maldad, pero Él iba a cuidar un remanente. Y a causa de la fidelidad de Dios, Israel, esa nación no se iba a perder, porque Dios iba a ir cuidando ese tronquito. Entonces, hermanos, cuando nace Jesús y lo quieren matar, lo quieren asesinar, dice Mateo que la otra profecía es que será llamado Nazareno. Nazareno, hermanos, suena Nazaret, viene de Nazaret, ¿verdad? Nazareno, porque viven ¿en dónde? En Nazaret. Y esta palabra viene de una palabra hebrea que significa Nazret.
y otra palabra hebrea, que esa palabra, hermanos, significa un vástago, una ramita. Nesret significa vástago. Entonces Mateo nos está diciendo que este bebé Jesús es el vástago, o es la ramita, o es el remanente, es el tronquito, porque suena nazareno, suena neseret, que es esa palabra que viene de netzer, que netzer significa un tallito, un vástago. Entonces Mateo nos está diciendo, hermanos, que este bebé Jesús, que tanto cuida a Dios, que tanto protege a Dios, es el remanentito que está creciendo, que está naciendo, y que ese remanentito, ¿verdad?, va a crecer y se va a convertir en rey. Y ese rey va a dirigir a su pueblo. Por eso, hermanos, Dios está cuidando tanto a Jesús, porque es lo que queda. Es lo que queda de las cenizas del árbol, de todo. Ese vastaguito es lo único que hay. A partir de ahí, hermanos, Jesús iba a construir su reino, a partir de ese remanente, para que se convirtiera en otro árbol. Y la buena noticia para usted y para mí, hermanos, es que nosotros seguimos a un rey que no es como David, que falla, que sí es guerrero, que sí es fuerte, que nos puede cuidar, pero de repente falló. No tenemos a un rey como Salomón, que es sabio, pero que también, ¿qué?, falló. Usted y yo tenemos a Jesús, nuestro rey, que no falla, que tiene lo mismo que ellos, que es fuerte, que es sabio, que protege, que es el Hijo de Dios y que es rey, pero tiene lo mejor, y que es que nunca se equivocó, que nunca falló, nunca pecó, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos al mejor rey que existe, porque Él no se tropieza, porque Él no falla, porque Él, sus decisiones que toma no son para Él, o vienen desde el orgullo, desde el deseo, desde mi voluntad, desde lo que yo quiero, sino de bendecir, de dar gracia, de alimentar, de proteger, de cuidar a su pueblo. Hermanos, por eso usted y yo podemos estar gozosos, porque el rey que tenemos nunca nos va a pedir algo que sea pecado o malintencionado, porque Él no es así, hermanos. Nosotros lo seguimos a Él y seguimos a ese retoño, ese vástago, que Mateo nos va a ir explicando cómo es. Ahorita solo nos está diciendo, aquí está. El que fue prometido, el retoño, lo que queda, aquí está. Dios lo está cuidando, Dios lo está protegiendo, y ese es nuestro viaje. Vamos a ver cómo es ese rey, cómo es ese vástago a lo largo de Mateo. Mateo nos va a ir explicando qué tipo de rey es Jesús, al que usted y yo seguimos. Hermanos, a partir de aquí podemos decir que es una introducción a lo que vamos a vivir con Jesús, a lo que vamos a ver de Jesús. Lo que vamos a ver de Jesús es lo más maravilloso que existe, porque Él es el rey, ¿verdad? El único rey, hermanos, que no falla, que realmente las decisiones que Él toma son para el bien de un pueblo, de una nación, y no toma decisiones para perjudicar, para que la violencia entre, para que el corazón orgulloso crezca. Las decisiones que Él toma, hermanos, son para cuidar, como las de su Padre. Amén. Hermanos, tenemos a un Dios que las decisiones que toma son buenas, porque quiere proteger, porque quiere cuidar de su pueblo, de ustedes y de mí. Suenan más o menos como al doctor, ¿verdad?, que te dice, tienes que cumplir esta dieta, porque si no, puedes dañar tu salud. Hermanos, Dios es un Dios que todo lo que Él hace, todo lo que Él piensa, todo lo que Él quiere, son para cuidar
para proteger. ¿Por qué? Porque Él lo que está haciendo ahora es que está cuidando ese retoñito, ese bastaguito, ese tronquito. Dios lo está cuidando. Y la buena noticia es que los que estamos en Cristo somos parte de ese retoñito. Y por eso, hermanos, Dios nos está cuidando. Él es soberano y Él, el sufrimiento incluso, lo va guiando, lo va dirigiendo, lo va guardando. ¿Por qué? Porque ese es su deseo, hermanos. Estamos en Cristo. Cualquier cosa que nos pase, como dice Pablo, es para bien, para los que le aman. Amén. Entonces, cual sea que sea la necesidad, la situación que ustedes tengan, acuérdense, hermanos, tenemos a un rey que nos va a guiar, que nos va a dirigir. Y lo bueno, que ese rey no se llama David, Salomón, Moisés, José Abner, ni su nombre, sino se llama Jesús. ¿Lo cree? Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque pues nos vas enseñando que tú tienes un cuidado especial, Señor, para nosotros. Padre, nos proteges, aún en medio del sufrimiento, aún en medio del dolor. Podemos ver, Señor, que tú estás con nosotros y que todo eso permites porque quieres traer cosas buenas, cosas nuevas, Señor, como dice tu palabra. Padre, entendemos lo que dice tu palabra, que a pesar de que vivamos vidas difíciles, momentos difíciles, Señor, tenemos a un Rey que nos protege, que nos cuida, que las decisiones que Él toma, Señor, son para bendición de sus hijos, Señor. Gracias por el cuidado que nos has tenido, Señor, que has tenido para tus hijos, Padre. Solamente queremos seguirte, queremos amarte a ti, Padre. Gracias por todo lo que haces, por todo lo que eres, Señor, porque tu palabra nos habla, Señor. Te pido por mis hermanos, si hay algo en su corazón, Señor, si hay algo en su mente, si hay algo que están pasando un momento difícil de dolor o han pasado, Señor, de sufrimiento, te pido que tú consueles, que tú obres, que tú vivifiques, Señor, su espíritu, su corazón, porque eres un Dios, Señor, que de lo quemado, que de la violencia, que del mal, Señor, puede traer algo bueno, Señor, vida nueva. Eres nuestro Dios, Señor. Por favor, ayúdanos, Padre. Necesitamos de ti, te necesitamos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús.